En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Quienes siguen el programa saben que estamos desarrollando los principales temas de la fe cristiana, aprovechando un libro que se encuentra en internet, en la página web del Opus Dei, que se llama Síntesis de Fe Católica. Ya estamos ahora en el 10º tema, ¿no?, que vamos a hablar de la misericordia de Dios y la vinculación que existe el pecado con la misericordia. Este texto está preparado por dos autores, por Pablo Martí, que tenemos aquí en cámara, y también por Santiago Sanz. Y los temas, como te decía, son el misterio de la misericordia divina, el pecado que se comprende a partir de la misericordia de Dios, el pecado original, una verdad esencial de la fe, las consecuencias que ha tenido el pecado original para la humanidad. Veremos cómo la vida es combate, es lucha, y por último veremos la ternura de Dios, que justamente no dejó al hombre en su pecado, en su error, en su maldad, sino que misericordiosamente lo salvó. Quiso que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesucristo, se hiciera hombre, cargara nuestros pecados y nos redimiera muriendo en la cruz. Y comenzamos entonces con el primer tema, que es el misterio de la misericordia, ¿no? Hablábamos en programas anteriores del misterio del mal, ¿no?, y por qué existe el mal, cosas que volveremos a repetir un poquito más adelante, ¿no? Como el hombre en definitiva es el responsable del mal. El mal es consecuencia justamente de haberle dado la espalda a Dios, de haberle desobedecido a Dios, ¿no? Pero bueno, esta experiencia del sufrimiento, del mal, lleva a que muchas personas le echen la culpa a Dios, ¿no?, y se olviden de Dios, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Como muy triste es que hoy en la sociedad hay bastante indiferencia respecto de Dios, desinterés, ¿no? No estoy ni a favor ni en contra, no me importa si Dios está bien, pero yo hago mi vida, hago lo que quiero, una mentalidad muy contemporánea, ¿no? Entonces, esto es una verdadera pena porque es una verdadera injusticia, porque Dios nos ha dado todo. Lo veíamos cuando hablábamos de la creación. Dios no tenía obligación de crear nada ni crear a nadie. Nos creó por amor, nos creó para amar, ¿no? Y justamente la invitación es a conocerlo, ¿no?, y así también a amarlo. La invitación es a hacer imagen suya, a reflejar esa imagen suya también en nuestras acciones, en nuestras actividades, ¿no? Entonces, esta redención de la que les hablaba, de Jesús, es la expresión de la misericordia y el amor de Dios por todos los hombres. Y es justamente, veremos, la misericordia, la vía que une a los hombres con Dios y la que une a Dios con los hombres, porque eso ha sido el motivo principal de la creación, del cielo, de la tierra, de los hombres y de cada uno de nosotros. El pecado original. Seguramente habrás escuchado, ¿no? Quizá te contaron cuando eras chico aquel pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nos lo relata el Génesis en sus primeros capítulos, que lo hace con un gran número de imágenes, pero afirma un acontecimiento que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Es un hecho histórico contado de una manera didáctica, de una manera catequética, ¿no? Y que justamente consistió en que el hombre, por soberbia, tentado por Satanás, el demonio, que fue y es un ángel que optó también ir contra Dios. Él, Lucifer, junto con otros, le dieron la espalda a Dios, ¿no?
Y son espíritus que en la actualidad también tienen su rol en la creación, porque Dios les permite, ¿no? Y en ese momento Satanás tentó a Adán y Eva diciéndoles, no, este mandato divino de no comer del árbol del bien y del mal es porque ustedes se van a convertir como Dios, entonces por eso Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto, ¿no? Y efectivamente el hombre, tentado por soberbia, desobedece a Dios, ¿no? Y así esa ruptura tan triste, ¿no? Este primer pecado de desobediencia es un pecado también de falta de confianza. No le creyeron a Dios, no creyeron que Dios efectivamente quería para ellos lo mejor, la felicidad, ¿no? Y este primer pecado tendrá muchas consecuencias, no solo en la naturaleza humana, que ya veremos cómo queda inclinada hacia el pecado, dice San Agustín, ¿no? Proni ad peccatum, sino que también ha tenido consecuencias para con toda la creación. Ya veremos, ¿no? Entre otras, las primeras consecuencias es que, bueno, Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia y la santidad original, ¿no? Tienen miedo de Dios, se esconden, ¿no? Se ven desnudos, entra en la concupiscencia en su corazón. La armonía que existía en esa justicia original, los hombres no habían sido creados para morir. Gozaban también de los dones preternaturales, del conocimiento, de la salud, en fin, todo eso se pierde. También se pierde el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo, ¿no? También la unión entre el hombre y la mujer se ve desde ese momento ya, ¿no? Sometida a tensiones, y las relaciones entre el hombre y la mujer entrarán marcadas por el deseo y el dominio. También este pecado original, este primer pecado, te decía, rompe la armonía con la creación y de alguna manera la creación se hace hostil para el hombre. Y como veíamos también en el programa pasado o el anterior, también el hombre se convierte en hostil para la creación, ¿no? Como dice Romanos, a causa del hombre la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, ¿no? Y todo lo que hablábamos justamente de esa obligación que tiene el hombre de cuidar la creación, esa responsabilidad que tiene como administrador, bueno, se pierde mucho de esto, ¿no? Otra consecuencia es la que rezamos los miércoles de ceniza. ¿Te acordás que recibimos la ceniza del sacerdote, esa ceniza bendecida? Y una de las cosas que nos dicen es, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, ¿no? Bueno, es consecuencia justamente del pecado original, ¿no? Te decía, la muerte, el hombre no estaba destinado a morir, la muerte es fruto, digamos, del pecado original. Desde ese primer pecado también hay una verdadera invasión del pecado en el mundo creado, en la creación, ¿no? Tenemos ya al principio, que cuenta el Génesis, el asesinato, el fratricidio de Caín a su hermano Abel, tremendo. La corrupción universal que encontramos en el mundo, ¿no? Dios justamente castiga al hombre para que se dé cuenta y envía el diluvio universal y solo se salva Noé, ¿no? O más adelante vemos cómo también Dios castiga a esos pueblos, ¿no? Que son Sodoma y Gomorra, ¿no? La infidelidad a los demás, la infidelidad a Dios, el incumplimiento de la ley divina, ¿no? Esto comenzó justamente después del pecado original, del pecado de Adán y Eva, y después incluso de la redención, después de la pasión y muerte del Señor, después de que Él nos recuperara la posibilidad de ir al cielo, también el pecado original sigue con algunas consecuencias muy significativas, que son las que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estas consecuencias del pecado original? Algo te decía, después del pecado original, el hombre queda con esa inclinación hacia el pecado.
no es que la naturaleza haya quedado totalmente dañada, no, porque el hombre no es malo por naturaleza, sino que es malo por elección. Hablamos de la libertad, ¿no? La libertad, el misterio de la libertad que nos dio Dios para amarlo a Él sobre todas las cosas, ¿no? Y para hacer su voluntad. Pero esa libertad también da la posibilidad de darle la espalda a Dios, ¿no? Entonces, justamente esa libertad es lo que lleva al hombre al pecado. Te decía, o te lo digo ahora, por el bautismo se borra el pecado original, sea que lo reciba un niñito, sea que lo reciba un adulto. En el caso del adulto también se le perdona cualquier otro pecado, pero permanece esa inclinación de la que te hablaba, ¿no? Esa inclinación hacia el pecado, esa inclinación hacia la maldad, hacia la mentira, que se suele llamar en teología con el nombre de concupiscencia. Pero repito, el hombre no perdió la libertad, el hombre no se corrompió por completo, como dirá más adelante, tiempo después, Martín Lutero, y responderá el Concilio de Trento, ¿no? Martín Lutero decía que el hombre ya había quedado absolutamente corrompido y era para él algo imposible luchar contra el pecado y la tentación. Y el concilio nos dirá lo que dice la Escritura también, ¿no? Que la gracia de Dios supera la tentación, que Dios nunca permitirá una tentación más fuerte de lo que uno pueda resistir, ¿no? Pero esta concupiscencia la hemos recibido todos, la recibimos todos, porque la Biblia enseña que Adán y Eva transmitieron ese pecado a toda la humanidad, esa naturaleza que quedó dañada, lastimada, esa naturaleza humana que quedó privada de la santidad y de la justicia original, ¿no? Por eso decimos que el pecado original no es un pecado contraído porque no lo cometimos nosotros, es un estado, no es un acto. Es un pecado heredado y uno puede decir, bueno, pero qué injusticia, ¿no? Porque yo voy a pagar por el pecado de Adán y Eva si yo no tengo nada que ver. Bueno, nada que ver, todos pertenecemos a la naturaleza humana, ¿no? Y ejemplo que uno puede tomar de la vida actual es la de un, por ejemplo, multimillonario que se gasta todo su dinero en un casino, en la ruleta, y los hijos no heredarán nada. Es muy injusto, es injusto, sí, pero por culpa del padre el hijo no heredó nada. O incluso a veces por herencia se transmite una enfermedad, un bebé, un niño que contrajo el SIDA porque lo tuvieron sus padres, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el niño? Ninguna culpa. El responsable fue sus padres, ¿no? Bueno, así nosotros justamente después del pecado de Adán y Eva recibimos esta naturaleza lastimada, ¿no? Y si así es, ¿por qué Dios no permitió que el primer pecado del hombre no fuera cometido? ¿Por qué Dios permitió que se cometiera ese pecado si sabía las consecuencias que iba a tener, ¿no? Y la respuesta del catecismo es muy, muy linda, ¿no? Te la voy a dar, ¿no? Por un lado, San León Magno dice: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. La misma idea repetida por Santo Tomás. Nada se opone a que la naturaleza haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de ahí también el canto, el himno del Exultet de Semana Santa: oh Felix culpa, oh feliz culpa que mereció
tal y tan grande Redentor, ¿no? Misterio, ¿no? Del que les hablé también en algún programa. Cómo Dios de las grandes maldades puede sacar cosas buenas. Y de este pecado tan triste, de este pecado original, Dios justamente le dio al hombre algo impresionante, que fue la redención, el envío del Hijo, la pasión del Hijo, y junto con ello la gracia de conversión y la posibilidad de ir al cielo y la Eucaristía y tantas cosas buenas, la vida cristiana que hemos recibido gracias a que efectivamente el hombre fue destinado a la tierra como castigo. Vamos a hacer un corte, vamos a ir al video del Papa y comenzamos en 3 minutos. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. Volvemos del video del Papa y te recuerdo justamente el número 412 del Catecismo, que se preguntaba, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara, ¿no? Y te respondía con el texto mismo, con palabras de San León Magno, de Santo Tomás de Aquino, de San Pablo, de la liturgia, ¿no? Que Dios tiene esa capacidad de sacar cosas buenas de lo malo. Y de lo malo que fue el pecado original, Dios saca la redención, el nacimiento del Hijo de Dios, que toma carne y se hace hombre por nosotros, que Él toma sobre su espalda, como la cruz, nuestros pecados y nos redime, la Eucaristía que nos deja Jesucristo, la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La vida, te decía, es un combate. La vida es un combate. Ahí tenemos a la Madre Teresa que dice, la vida es un combate, acéptalo. La vida es un combate, la vida es lucha. Porque justamente tenemos esa inclinación, tenemos esa concupiscencia. Como dirá más adelante el Catecismo, digamos, no todo lo que es espontáneo es bueno, ¿no? Tenemos esa tendencia, entonces cuesta hacer el bien, cuesta decir la verdad, cuesta trabajar, cuesta servir, ¿no? Pero bueno, en la medida en que efectivamente el hombre luche, el hombre realiza ese combate espiritual, ¿no? Es la prueba que tenemos todos aquí. Dios nos preguntará el día de mañana, ¿y cómo has combatido? ¿No? ¿Te acordás San Pablo? Certa bonum certamen. He peleado un buen combate y he salido victorioso, ya decía, al borde de la muerte, y estaba feliz y daba gracias a Dios porque había combatido el buen combate y había salido victorioso. Y es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Efectivamente, luchar contra lo que es lo malo, contra esas tendencias desordenadas, con lo que es la tentación, con ese demonio que sigue actuando, con esas malas inclinaciones que tenemos. Entonces, la lucha por ser virtuoso, la lucha por ser buena, esa llamada a la santidad a la que todos estamos invitados, y es combate. Y la santidad es eso, la santidad es combatir, la santidad es luchar, la santidad es tropezar, pero arrepentirse y volver a empezar, ¿no? Entonces, aquí decimos, el cristiano es hijo de Dios, una realidad maravillosa, estupenda, pero también es pecador, ¿no? Es pecador. Y
porque tiene esa naturaleza dañada, lastimada. Pero Dios creador, Padre misericordioso, no abandonó a su criatura, ¿no? Y justamente en su momento, ya cuando despidió a Adán y Eva del paraíso, le prometió un redentor, le prometió un salvador, y se comprometió luego con Abraham: tú serás padre de una multitud, que será mi pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. O sea, Dios se comprometió con cada uno de los hombres. Dios es Padre y es Padre de cada uno, y nos quiere a cada uno. Por eso es lindo lo que dice San José María. Repite, omnia in bonum, que quiere decir todo para bien, es de San Pablo, ¿no? Todo lo que sucede, todo lo que me sucede, es para mi bien. Por tanto, esta es la conclusión más acertada: acepta eso que te parece costoso como una dulce realidad, porque todo es para bien. Entonces, esa fe nos lleva a decir, bueno, yo estoy en manos de mi Padre Dios, Él gobierna con su divina providencia, misteriosa, porque yo no puedo llegar a entender muchas cosas de lo que sucede en el mundo o en mi vida, pero yo creo, yo confío y yo acepto de buena voluntad lo que Dios quiere para mi vida. Por eso la actitud del hombre es la humildad. La humildad es decir, bueno, Dios es Dios y yo soy yo. Y si mi Padre Dios quiere esto, yo diré amén. O diré como la Santísima Virgen, ¿no? Yo soy el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esta humildad es una virtud fundamental, lleva a reconocer los propios pecados, lleva a dolerse también por esos pecados, por esas infidelidades, ¿no? Por ser una ofensa a Dios. También uno puede estar triste porque ha fallado, pero fundamentalmente uno se entristece porque el pecado, el error, la mentira, la maldad es una ofensa a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pidamos al Señor la humildad del arrepentimiento, la humildad de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. También en ese sentido, en Es Cristo que pasa, también decía San José María, toda la tradición de la Iglesia ha hablado de los cristianos como de milites Christi, o sea, soldados de Cristo. Seguimos hablando con la figura, con la metáfora, digamos, del combate, ¿no? Entonces, todos estamos en esta guerra de amor. Todos somos milites Christi, todos somos soldados de Cristo, unos soldados que llevan la serenidad a los demás, la paz a los demás, que sirven a los demás, mientras combaten continuamente contra las personales malas inclinaciones, contra esa concupiscencia, con ese deseo desordenado, con esas tentaciones. Es una guerra de amor, porque justamente de lo que se trata es de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, no solo como nosotros mismos, sino amar al prójimo como Jesús nos ama. Ese es el combate, esa es la invitación que tenemos todos los hombres. Dice el Catecismo en su número 409, la vida humana es un combate para comportarse de modo humano y cristiano. Y a veces da lástima el hombre porque, digamos, no solo se comporta mal y no parece cristiano, sino que a veces se comporta mal y no parece humano, porque vemos algunas legislaciones en países que en vez de proteger la vida humana la desechan, ¿no? En vez de cuidar a los que están por nacer y a los mayores y a los adultos y a los que están enfermos, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que el hombre apartado de Dios ya no solo no es cristiano, muchos no son cristianos, sino que se han apartado de Dios y han perdido su humanidad. Veamos la ternura de Dios que se manifiesta especialmente ante el pecado, que es la negación
de Dios, la negación de la voluntad de Dios, la negación del amor de Dios, ¿no? Veamos la ternura de Dios en su salvación, ese deseo de que el hombre sea feliz, ¿no? Entonces, frente a la realidad del pecado, volvemos a repetir, está la misericordia de Dios, ¿no? Y el rostro de esa misericordia es Jesucristo, el enviado del Padre, el Emmanuel, el esperado, el Mesías, aquel que justamente Dios dijo a Adán y Eva, ¿no? Que iba a enviar un Salvador. Bueno, ese es Jesucristo, es la cara de la misericordia divina, que, como él mismo ha dicho, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y durante su vida vemos cómo se ocupa de muchos pecadores con gran cariño. Zaqueo, aquel que estaba arriba del árbol, ¿no? Que se dedicaba a cobrar impuestos y que se convierte, repartiré la mitad de mis bienes y si alguno defraudado le daré 4 veces más. Zaqueo, ¿no? El paralítico, la mujer adúltera, aquí la tenemos en esta foto de la película de la Pasión, ¿no? ¿Quién te ha condenado? Nadie te ha condenado. Bueno, vete y no peques más, le dirá Jesús a la pecadora, que la iban a apedrear. La samaritana, la que estaba allí cerca del pozo, aquel, ¿no? Y cuando Jesús le dice, ¿y tu esposo? No tengo esposo. Y Jesús le dice, bueno, ninguno de los que tuviste anteriormente fueron tus esposos y el actual tampoco es tu esposo, ¿no? Y una conversión impresionante. La samaritana, María Magdalena, el buen ladrón, yo sí que estoy aquí por mi culpa, pero Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? El mismo Pedro que traiciona a Jesús, lo negó 3 veces. Bueno, y un sinfín de personajes en la Escritura que Dios los trata con mucho cariño, atrayéndolos a la verdad, atrayéndolos al bien, atrayéndolos a la conversión, ¿no? Jesús muestra su misericordia en sus numerosas parábolas, muchas de ellas, las palabras de la misericordia, especialmente la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una maravilla en la historia de la literatura, ¿no? La parábola del hijo pródigo, aquel joven que pide la herencia a su padre y se la gasta de mala manera, y cuando ya está cuidando chanchos y no puede ni comer ni siquiera las bellotas que da a los chanchos, dice, bueno, volveré a mi padre, ¿no? Porque los empleados de mi padre tienen un lugar, y bueno, y estaba llegando y su padre ya lo ve de lejos, sale al encuentro, lo abraza, lo besa, se emociona el padre, le pone un anillo, sandalias y organiza una gran fiesta, ¿no? Y Jesús lo dijo, ¿no? Hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso Dios nos llama a que nos arrepintamos y a que también reconozcamos, ¿no? Lo mucho que Él nos quiere, la misericordia de Dios. Estas parábolas, estas enseñanzas de Jesús también llevarán a plenitud todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esto ya lo sabemos del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo, en el capítulo 34, nos habla y nos dice que compasivo y misericordioso, lento para la cólera y rico en misericordia. Y esto que dice el Éxodo lo dicen un montón de salmos, muchos salmos, ¿no? El Salmo 86 nos dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia. El Salmo 103, compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. El Salmo 116, clemente y justo, nuestro Señor es compasivo. El Salmo 145, clemente y compasivo, lento para la ira, en fin. Y claramente la pasión del Señor, la pasión, es el culmen de la misericordia divina. Dios que se hace hombre por amor, y Dios que por amor, para perdonar los pecados, para que el hombre recupere la vida eterna, decide pagar esa deuda de esta manera. Es impresionante, es un misterio porque Dios, porque Jesucristo quiso que fuera de esta manera la redención. Para empezar, Dios no tenía ninguna obligación de perdonar nada después del pecado original. Dios no tiene ninguna obligación de perdonar nada, ni perdonar a nadie,
¿no? Y lo quiso hacer de esta manera, ¿no? Enviando a su Hijo. Y Jesús, además, muriendo en la cruz. Así que toda la suciedad del mundo es realmente absorbida, anulada y transformada mediante el amor infinito de Dios. O sea, la realidad del mal, de la injusticia que deteriora el mundo y contamina la imagen de Dios, es una realidad que existe por culpa nuestra. Nosotros somos los responsables del mal y del pecado. Y Dios, que es misericordioso, viene a rescatar al hombre de ese mal y de ese pecado. Esto no puede ser ignorado. Por eso también lo volvemos a decir, ¿no? Y además debe ser eliminada esta injusticia. Dios, a través de su sufrimiento, concentró toda la miseria y el pecado y la muerte de los hombres, todo el mal y toda la historia. Qué agradecidos tenemos que estar con Dios, ¿eh? Lo revivimos especialmente en la Semana Santa, con mucho dolor. Y terminamos con la última diapositiva. La cruz manifiesta ese amor de Cristo por nosotros de una manera impresionante, ¿no? Y Dios resucitó a su Hijo y en Cristo nos donó la vida cristiana. A la Virgen María le pedimos entonces que nos ayude a vivir la vida cristiana, que nos ayude en este combate, que nos ayude a seguir de cerca a Cristo. Cerca de la Virgen, como hizo San Juan, podremos estar al pie de la cruz, ¿no? Y muriendo al pecado, muriendo a la maldad, podemos resucitar con Él. Hasta el próximo programa. Les digo, es el Catecismo la fuente de estos contenidos, del número 374 al 421, y también de San Juan Pablo II en su catequesis sobre Dios Padre, en su catequesis sobre el credo, y también del Papa Francisco Misericordiae Vultus. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.